El trastorno antisocial de personalidad se caracteriza por una agresividad pero sin remordimientos, es decir, sin sentirse culpable. Agresividad significa en este caso una vulneración de los derechos de los demás, una falta de atención a estos derechos, si eso les sirve para conseguir sus fines. Esto no quiere decir que sean violentos, aunque pueden serlo, sino simplemente que vulneran los derechos cuando les interesa y consideran a los demás como instrumentos para conseguir sus objetivos. Si para ello han de ser encantadores o socialmente agradables, pues lo son. O sea que el término antisocial no quiere decir que se lleven mal con la gente, sino que realizan conductas que no son socialmente aceptables y no les importa en absoluto el desarrollar estas conductas, porque no tienen respeto por las normas morales o por las normas sociales tampoco, y entonces es fácil que acaben en prisión, ¿no? Hay un elevado porcentaje de personas que están en prisión, pues tienen características de trastorno de personalidad antisocial. En la base de esto hay una falta de empatía, ¿no? Es una falta de capacidad de ponerse en el lugar del otro, en sentido emocional, en sentido de conexión emocional, lo cual no quiere decir que no entiendan cómo se siente el otro. O sea, puede haber una comprensión. De hecho, muchas veces son hábiles en comprender cómo se siente el otro para manipularle de forma encantadora o de forma socialmente aceptable, pero con el objetivo de aprovecharse o de conseguir sus objetivos, sean los que sean. ¿Cuáles son los síntomas y signos que nos podemos encontrar en el trastorno antisocial de personalidad? Pues como he dicho, hay una pauta general de desprecio por los derechos de los demás y de hecho acaban vulnerando los derechos de las personas. Esto de fondo lo que hay, he dicho, con una falta de empatía, una falta de ponerse en el lugar del otro y dará lugar a que la persona desprecie los valores morales, desprecie los valores sociales y las normas, tanto sociales como legales, y muchas veces pues puede acabar en una detención y problemas con la justicia y problemas policiales. Por eso he dicho antes que un porcentaje elevado de personas que están en la cárcel pues pueden presentar un trastorno antisocial de personalidad. Pueden vulnerar los derechos de los demás a través de cualquier conducta ilegal, pero también conductas que pueden entrar dentro de lo legal, es decir, no necesariamente tiene que ser siempre algo ilegal, pero lo que es característico es el engaño sistemático, que puede ser mintiendo de forma descarada o repetida, o estafando a los demás o utilizando nombres falsos, y esto puede ser muchas veces buscando un interés, o sea, instrumentalizando a la otra persona, pero a veces puede ser simplemente por placer, por los loles que dicen. También son personas impulsivas que no planean con antelación, tienen dificultades con esto, es decir, que muchas veces actúan primero y después piensan, ¿no? En vez de hacerlo al revés. Entonces, una situación que les puede llevar a tener muchos problemas. También pueden tener tendencia a ser irritables o ser agresivos y meterse en peleas, aunque no necesariamente. Es decir, hay algunos que pueden ser encantadores, aunque sea superficialmente, y esto utilizarlo para conseguir sus objetivos, ¿no? Que pueden ser aprovecharse de los demás para lo que sea. Después también toda esta impulsividad o esta también agresividad pues da lugar a una irresponsabilidad, pues una responsabilidad que puede ser familiar o puede ser social en general o puede ser laboral. Les cuesta mantenerse en una relación, les cuesta mantenerse a nivel laboral por esta forma que tienen de actuar. Y todo esto que me he explicado, pues como consecuencia lógica hace que sean imprudentes, ¿no? Imprudentes respecto a su propia seguridad, pero también acerca de la seguridad de los demás. Y por supuesto, al final de esto lo que hay es una falta de remordimientos, una falta de culpabilidad por todo lo que hacen o por perjudicar a otras personas, sea engañando, robando o por cualquier otro tipo de actividad que puede ser legal o ilegal. Entonces lo racionalizan, pueden decir que la culpa es del otro o que se lo merecía o racionalizaciones de este tipo, o simplemente pueden demostrar una absoluta indiferencia, ¿no? O decir simplemente que bueno, que no es para tanto, que estáis exagerando, que etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo racionalizan con indiferencia y con más o menos frialdad. Para diagnosticarlo has de tener al menos
3 de estos síntomas o signos que he descrito y has de tener además 18 años. Y has de empezar a tener estos síntomas como mínimo desde los 15 años, a veces desde la infancia empiezan a tener rasgos de este tipo, pero si tienes menos de 18 años a esto se le llama trastorno de conducta. Que esto se clasifica dentro de los trastornos destructivos de los impulsos y de la conducta, y al igual que el trastorno antisocial de la personalidad, que se sitúa dentro de estas clasificaciones diagnósticas de trastornos de impulsos y de la conducta, pero también se sitúa dentro de la clasificación de los trastornos de personalidad, concretamente dentro de los del grupo B. Y además hay que tener en cuenta que estas conductas antisociales no se pueden explicar o no se han de poder explicar porque la persona tenga una esquizofrenia o porque tenga un trastorno bipolar en fase maníaca y desarrolle conductas antisociales. El problema de este trastorno antisocial de la personalidad es que además puede asociarse a trastornos de tipo adictivo, ¿no? Por la forma misma que tienen de ser, de impulsividad y de no preocuparse mucho por su propia seguridad o la de los demás. Entonces habrá que investigar este área. ¿Qué es un sociópata? Pues es un término informal, ¿no? Que se utiliza para etiquetar a personas que tienen un trastorno antisocial de la personalidad. Pero como tal, el término sociópata no está dentro de las clasificaciones. Y a veces no se utiliza del todo bien porque se aplica a lo mejor a personas que tienen conductas antisociales pero que no tienen propiamente un trastorno antisocial de personalidad. Pero como digo, sería una palabra informal que sería sinónimo de trastorno antisocial de personalidad. ¿Qué es un psicópata y qué diferencia hay con un sociópata? Pues el término psicópata o la psicopatía no es un diagnóstico que se haga, sino que se refiere más bien a unos rasgos psicológicos de la persona, unos síntomas, pero también algún tipo de signos, de conductas. En cambio, la sociopatía, en el sentido de trastorno antisocial de personalidad, se centra más en las conductas de tipo social que podemos observar, ¿no? En los signos. Entonces, el psicópata puede ser una persona con un trastorno antisocial de la personalidad, y un trastorno social de la personalidad puede tener una psicopatía, tener rasgos psicopáticos. Es decir, que hay un solapamiento entre ambas entidades, pero no son exactamente lo mismo. La mayor parte de personas que tienen un trastorno antisocial de la personalidad, hay cifras que dicen que un 20, un 30, incluso un 40% son también psicópatas o tienen características o rasgos de psicopatía, pero no todas las personas con trastorno antisocial de personalidad son psicópatas. Y al revés también. Puede haber psicópatas integrados y que no tengan problemas con la ley o que más o menos estén adaptados en la sociedad o se hayan ido adaptando, en cambio no tengan criterios diagnósticos de trastorno antisocial de personalidad. Es decir, una cuestión no implica a la otra, aunque se solapan. En el caso de la psicopatía se considera que es posible que la carga genética sea más importante, en cambio en la sociopatía, en el sociópata, tendría más importancia la carga ambiental, aunque, como digo, puede haber de las dos circunstancias, ¿no? Las influencias de ambas cosas. Una influencia genética porque es, por lo que parece, con las investigaciones, con tomografías, por emisión de positrones, el PET o resonancias que hacen en investigación, pues sí que parece que hay cambios cerebrales, ¿no? Que pueden depender de cuestiones genéticas, de forma que el procesamiento de las emociones, la empatía, pues esté más atrofiada en este tipo de personas y ya desde el nacimiento. Y también que tiene un sistema nervioso autónomo menos reactivo, ¿no? Ante las amenazas y ante las situaciones que para personas normales serían muy estresantes, pues estas personas tendrían mucho menos miedo de lo normal y experimentarían mucha menos ansiedad de lo normal y por eso serían más valientes, entre comillas. Claro, si es un psicópata adaptado, pues es posible que pueda llegar a ser un héroe incluso, ¿no? Porque se arriesgará más, tendrá más valor para arriesgarse, ¿no? En cambio, el trastorno antisocial de la personalidad puede ser un psicópata, pero puede no serlo y depende mucho más del ambiente. Puede ser que tenga una dotación genética de psicópata y entonces el ambiente haga que tenga estas características más exuberantes de
antisociabilidad, ¿no? De ser un criminal o de tener características criminales. Este efecto ambiental puede ser simplemente por la infancia que ha vivido la persona, si está en un ambiente muy duro y tiene que luchar mucho por su supervivencia, porque está, por ejemplo, en un barrio, una zona en la que hay mucha delincuencia, entonces tiene que aprender a sobrevivir allí y tiene que hacerlo a base de aprendiendo a actuar de esta manera y a ser de esta manera. Puede ser porque se ha juntado con las personas inadecuadas y al principio de su infancia fuera una persona normal y en la adolescencia se ha vuelto malo, entre comillas, o antisocial por juntarse con las personas inadecuadas, o puede ser por influencia familiar. Si su padre es un criminal, pues es posible que le enseñe el oficio al hijo y desde pequeño pues le vaya indicando cómo tiene que actuar. Entonces puede ser que la persona ni siquiera no sea un psicópata, en el sentido de que no tenga ansiedad o que sea una persona en principio que inicialmente pudiera ser normal, pero con el paso del tiempo es como si se hubiera entrenado, ¿no? Entrenado a nivel familiar o a nivel social o a nivel laboral incluso, o a nivel militar, si te entrenan de determinada forma, para que tengas menos sensación de culpa, menos sensación de remordimientos y con el paso del tiempo te vayas habituando a estas circunstancias. Incluso pues esta poca reactividad que tienen los psicópatas, el antisocial que no es psicópata ha llegado a esta situación, pero más bien por un entrenamiento, ¿no? Por aprender a controlar sus reacciones, ¿no? Si una persona le interroga a la policía y está habituado a eso, o está en situaciones muy estresantes de forma habitual, pues al final es posible que se vaya habituando y pueda soportar situaciones de mucho estrés o de mucha tensión precisamente por esa habituación o por ese entrenamiento, entre comillas, a situaciones de mucha presión. Entonces, bueno, esta es la diferenciación entre sociópata y psicópata, que como digo, se superponen, pero también hay que decir que muchas veces los expertos también no están de acuerdo y hay diferentes opiniones sobre el tema. ¿Son violentos las personas que tienen trastorno antisocial de la personalidad? Pues como he dicho, en los síntomas y signos que tienen, pues una de las manifestaciones puede ser la irritabilidad, la agresividad y el meterse en peleas. O sea que hay más posibilidad de que sean violentos en este sentido, pero no necesariamente y no serán violentos en todo momento, por supuesto, porque pueden llegar a ser encantadores y superficialmente encantadores si eso sirve a sus objetivos. Si tienen además rasgos psicopáticos, que hemos comentado antes, pues aumenta la posibilidad de que puedan llegar a ser violentos y además en este caso realmente sin ningún tipo de remordimiento, versión desalmada totalmente. Por supuesto, en esto siempre hay grados, tanto en el diagnóstico de trastorno antisocial de personalidad como en el de la etiqueta esta de psicopatía, que no sería una etiqueta diagnóstica propiamente dicha. ¿Tienen conciencia? Pues esto dependerá un poco del subtipo de trastorno antisocial de personalidad. En general hay una característica de falta de remordimientos, falta de sentimientos de culpa y el racionalizar el daño que pueden hacer a otros. Ahora bien, puede haber en algunos casos que tengan alguna sensación o que tengan algún tipo de residuo moral o ético o de conciencia, digamos, por alguna manera. Y después ya está la versión más psicopática de trastorno antisocial, que pueda tener características y rasgos psicopáticos, sobre todo si son casos extremos, en el que son desalmados, ¿no? Es decir, no tienen ningún tipo de remordimiento ni conciencia en absoluto. Y además, como no experimentan ansiedad, pues esto hace que soporten mucho mejor que cualquier persona el estrés o el castigo. Esto tiene como consecuencia también que las personas con trastorno antisocial de personalidad que no tienen estos rasgos psicopáticos, es posible que actúen de una forma impulsiva, agresiva, más en caliente, ¿no? Que les cueste más controlar su ira y entonces puedan ser más violentos de forma descontrolada. En cambio, el que tiene más rasgos psicopáticos suele tener tendencia a ser más frío y a calcular su agresividad de una forma más racional, entre comillas, precisamente porque experimenta menos ansiedad y entonces esto le permite más distanciarse de la situación y actuar incluso de forma muy violenta, pero
pero de forma calmada y de forma más calculada. ¿Cuál es el tratamiento del trastorno antisocial de personalidad? Pues es difícil porque normalmente estas personas no sienten necesidad de hacer ningún tratamiento. Entonces, cuando van a un psiquiatra o un psicólogo será por una derivación desde el juzgado o por una orden judicial o por cuestiones o problemas de tipo legal. Entonces, lo que se hace son tratamientos o terapias cognitivo-conductuales, hablar con la persona, intentar abordar los problemas que pueda sentir que tiene, controlar la ira. También a veces va asociado a adicciones, pues intentar hacer un tratamiento de las adicciones. Lo que pasa es que esto será complicado también y a veces se pueden asociar medicaciones para intentar controlar los impulsos. Te dejo aquí un vídeo sobre trastorno límite de personalidad que creo que te puede interesar y otros vídeos de psicología que también son interesantes. Muchas gracias, cuídate y hasta el próximo vídeo.